Adéntrate en un viaje a través del tiempo, donde la realidad se torna más extraña que la ficción. La historia nos presenta un tapiz tejido con enigmas sin resolver, hazañas extraordinarias y sucesos que desafían la comprensión, desde las intrigantes palaciegas hasta los inventos excéntricos de mentes prodigiosas. Cada capítulo nos revela un mundo oculto y a la vez fascinante y perturbador. Acompáñanos a explorar los rincones más oscuros del pasado, donde personajes como Genghis Khan, con sus métodos poco ortodoxos para combatir el dióxido de carbono, o los héroes anónimos de Chernobyl, que vieron el color de sus ojos cambiar tras la tragedia, nos harán cuestionar todo lo que queríamos saber sobre la humanidad. Sumérgete en estos relatos escalofriantes y descubre por qué la historia, con toda su crudeza y veracidad, supera cualquier ficción creada con la imaginación humana. Prepárate para perderte en un laberinto de misterios sin resolver, donde lo imposible se vuelve posible y la realidad se confunde con la leyenda. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos y descubrir los secretos más oscuros de nuestro pasado? Número 10. El fatídico día en el que Abraham Lincoln fue asesinado. Su acompañante, el mayor Henry Rathbone, presenció horrorizado cómo el presidente fue mortalmente herido por John Wilkes Booth en el Teatro Ford. Rathbone se lanzó valientemente hacia el asesino, pero no logró detenerlo. Este evento no solo marcó un momento trágico en la historia de Estados Unidos, sino también desencadenó una serie de sucesos desafortunados en la vida de Rathbone. Atormentado por la culpa y el trauma de haber presenciado el magnicidio, Rathbone sufrió problemas físicos y mentales persistentes. En 1883, trágicamente, acabó con la vida de su esposa, Clara Harris, en un ataque violento, antes de intentar suicidarse. Pasó el resto de su vida en un sanatorio mental, un destino sombrío para alguien que había sido testigo de uno de los momentos más oscuros de la historia de su país. Número 9. En el antiguo Egipto, los lazos familiares a menudo eran complejos, y en el caso de Tutankamón, misteriosos. Este faraón, famoso por el descubrimiento de su tumba llena de tesoros en 1922, reveló una verdad sorprendente sobre la realeza egipcia. Los recientes análisis de ADN sugieren que los padres de Tutankamón eran probablemente hermanos. Aunque hoy en día nos resulta chocante, la consanguinidad era una práctica común entre la nobleza egipcia antigua, donde se consideraba crucial mantener la pureza de la línea real. Este dato no solo ilustra las complejidades de la dinastía del Antiguo Egipto, sino que también arroja luz sobre las costumbres y creencias de una civilización fascinante que hoy sigue intrigando historiadores y arqueólogos por igual. Número 8. En las antiguas Olimpiadas, la competencia era un evento sagrado, donde los atletas competían desnudos en honor a los dioses. Esta práctica no solo simbolizaba la pureza y la igualdad entre los competidores, sino que también reflejaba la creencia griega de que los dioses habían sido los primeros atletas. La desnudez no solo se considera apropiada, sino necesaria para imitar a los héroes divinos en su esfuerzo por la gloria deportiva. Número 7. En los siglos XVI al XIX, la práctica de encuadernar libros con piel humana era más común de lo que podríamos imaginar. Esta costumbre macabra se extendió por Europa y llevó a la creación de al menos 10 libros que fueron cubiertos con piel humana. Uno de los ejemplos más conocidos es Los destinos del alma, publicado en 1879 y encuadernado con piel humana por el escritor francés Arsenio Jussac. Estos libros no solo despiertan curiosidad por su origen inquietante, sino que también plantean preguntas sobre los límites de la moralidad y el respeto a los difuntos en épocas pasadas. Número 6. En 1898, Morgan Robertson publicó una novela corta titulada Futility o Futilidad, que narra la historia del hundimiento de un transatlántico llamado Titán. La sorprendente similitud entre esta historia y el trágico hundimiento del Titanic, 14 años después, ha llevado a especulaciones sobre la precognición del autor. Robertson describe un barco casi idéntico al Titanic, que choca con un iceberg en el Atlántico en abril, con pocas bolsas salvavidas y una pérdida masiva de vidas. Este hecho desconcertante ha hecho que algunos crean que Robertson pudo haber tenido una visión del futuro, aunque él mismo negó tener habilidades proféticas, atribuyendo sus conocimientos a su experiencia en la industria naval. Número 5. En el siglo XIX, el arte de fotografiar a los muertos, conocido como la fotografía post-mortem,
se convirtió en una práctica común en Europa y América. Las familias, que veían la muerte como parte integral de la vida, contrataban fotógrafos para capturar la última imagen de sus seres queridos fallecidos. Estas fotografías a menudo mostraban a los difuntos vestidos y colocados en poses naturales, como si estuvieran dormidos, rodeados de sus familiares vivos. Esta tradición, aunque nos parece mórbida hoy en día, servía como un medio de recordar y honrar a los muertos de una época en la que la mortalidad infantil y las muertes prematuras eran mucho más comunes. Número 4. En el siglo XIX, las dentaduras postizas eran un artículo común entre aquellos que podían pagarlas. Sin embargo, lo que pocos saben es que algunas de estas dentaduras estaban hechas con dientes de soldados muertos. En una práctica macabra, los dentistas recolectaban dientes en los campos de batalla para reutilizarlos como parte de dentaduras postizas. Esta forma de reciclaje humano, aunque perturbadora para nuestros estándares modernos, fue una respuesta improvisada a la necesidad de restaurar sonrisas en una época sin tecnología dental avanzada. Número 3. En 1969, durante la misión Apolo 11, Buzz Aldrin se convirtió en el segundo hombre en caminar sobre la Luna. Lo que pocos saben es que Aldrin también hizo historia de otra manera. Fue el primer humano en orinar en la Luna. Durante el aterrizaje, un fallo en el diseño del módulo lunar hizo que las patas no se comprimieran como se esperaba, obligando a Aldrin y Neil Armstrong a saltar hacia el suelo lunar. En el proceso, el sistema de recolección de orina de Aldrin se rompió, causando que parte de su orina se filtrara en sus botas espaciales, un incidente peculiar en la historia de la exploración espacial. Número 2. En el siglo XV, durante el reinado de Enrique VI de Inglaterra, existía un curioso puesto en la corte, conocido como asistente de evacuación. Esto no era un título honorífico, sino un trabajo muy real y práctico: ayudar al rey con sus necesidades fisiológicas. Enrique VI tuvo 4 asistentes llamados Groom of the Stool, novios del taburete, cuya tarea principal era preparar y limpiar el trono real después de que el monarca lo usara. Además, estos asistentes examinaban las heces del rey para evaluar su salud. Este peculiar aspecto de la vida de la corte real ilustra cómo las funciones más íntimas y cotidianas de los monarcas eran gestionadas por una élite privilegiada dentro de la corte. Número 1. En el siglo XI, Genghis Khan, el infame conquistador mongol, dejó un legado sorprendente e inesperado para el medio ambiente. Durante su reinado, que abarcó desde 1206 hasta 1227, se estimó que su brutal campaña militar resultó en la muerte de aproximadamente 40 millones de personas, en su mayoría campesinos. Esta devastación masiva tuvo un impacto ambiental notable. Al eliminar a tantos habitantes humanos, los campos abandonados y las tierras de pastoreo se convirtieron en vastas zonas boscosas. Se calcula que esta acción llevó a la absorción de alrededor de 700 millones de toneladas de carbono de la atmósfera, una cantidad equivalente a la emisión anual de petróleo en la actualidad. Aunque Genghis Khan no fue un ambientalista consciente, su campaña militar inadvertidamente contribuyó a un cambio ecológico significativo. Este hecho subraya cómo eventos históricos aparentemente sin relación pueden tener efectos profundos y duraderos en el medio ambiente y la ecología global. En resumen, estos 10 datos escalofriantes de la historia ofrecen una mirada fascinante y a menudo perturbadora sobre eventos que desafían explicación, desde predicciones sorprendentes hasta prácticas macabras. Cada uno de estos episodios ilustra cómo la historia puede ser más extraña que la ficción. Si te ha intrigado esta recopilación, asegúrate de darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras futuras actualizaciones históricas. ¿Qué otro dato histórico te ha dejado perplejo? Déjanos tus comentarios abajo y compartamos más historias increíbles juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia.